Pero bueno, hermanos, bueno. ah, Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, agradecido, Señor, estoy, Padre mío, por la bendición, Señor, de volver a estar en este lugar, Señor, con mis hermanos, con nuestros pastores aquí, bendito Dios. Gracias, Padre mío, por lo que ha hecho, Señor, en estos días, bendito Señor, la administración de ayer, Señor, la administración del domingo, Señor, Dios mío, lo que tengo que hacer mañana también, bendito Señor. eh, eh, Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Ahora aquí estoy, Padre Santo, con esta congregación tan hermosa, Padre mío. Yo sé que faltan más hermanos, tal vez por su trabajo no pueden llegar, Señor. Pero Padre, yo ruego, Señor, por toda la congregación, Señor, que se reúne en este lugar. Señor, que el domingo, Señor Dios mío, vengan para alabar a Dios, Señor, como aquí lo hicieron, Señor, o lo hicimos en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, denos libertad, Señor, para escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya, qué bueno. Gloria a Dios. Estaba indeciso, hermanos, qué es lo que iba a traer, pero ahorita ya sé lo que hay que hacer. Fíjense que encontré un refrán, hermanos, hace unos días. Encontré un refrán y empecé a desglosarlo, ¿verdad? Ese refrán, porque tiene mucho sentido, ¿verdad? Han muerto varios compañeros nuestros, amigos, hermanos, han muerto. Y me ha tocado estar en diferentes... llevándolos al Señor, llevándolos ya al cementerio. Y lo que uno menos quiere hacer es ir a un velorio, ¿verdad, hermanos? Como que no, ¿verdad? Pero fíjese que eso es bíblico. Dice la Biblia que es mejor ir a un velorio que a una fiesta, ¿verdad? Eso es bíblico. Entonces encontré un refrán que dice el refrán: considérate ya muerto, ya que sabes que por obligación tienes que morir. Algún día, todos nosotros, hermanos, algún día. ¿Ok? Y si hubieses ya muerto o estuvieres muriendo, ¿qué no desearías hacer, qué no desearás haber hecho? Por eso, ahora que estás vivo, haz todo lo que te gustaría hacer antes de que mueras. ¿Sí o no, hermanos? Antes de que mueras, ok. Ese mismo joven, hermano, siguió caminando por el cementerio, hermanos. Y dice que miraba los huesos en el cementerio, estaban sacando unos huesos en el cementerio. Y decía así, decía él mismo: si estos muertos volvieran a vivir, ¿qué no harían? ¿Qué no harían por sus almas? Y yo que estoy vivo, ¿qué es lo que hago con la mía? ¿Entienden? Ciertamente, hermanos, el cuerpo que usted tiene, pues un día lo va a dejar. Pero usted sabe que usted es eterno. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de la persona sin que alcance a entender. Usted en vida, hermanos, hermanas, usted tiene vida eterna. Usted lo tiene. Gracias a Dios que estamos en la casa del Señor y hemos recibido al Señor. Tenemos vida eterna. Si morimos de este cuerpo, nos vamos a ir con el Señor. Pero si no tenemos al Señor, de todos modos se van al infierno, o nos vamos al infierno si no tenemos al Señor. Pero su vida es eterna. O en el infierno o en el cielo, pero es eterna. Dios nos ha dado la oportunidad en nuestras vidas de escoger aquí en la tierra a dónde queremos vivir la siguiente etapa, o con el Señor o en el infierno. Pero nos ha dado esta oportunidad de escoger hoy o en los días que usted tiene en vida. Este mismo joven, hermanos, que leyó o que vio todo esto, mirando los huesos en el cementerio, y decía: si estos muertos volvieran a vivir, ¿verdad?
como que él pensó o razonó o supo que esas personas estaban muertas y no habían recibido el Señor. ¿Qué no harían por sus almas? Y yo que estoy vivo, ¿qué es lo que estoy haciendo con la mía? Siguió caminando por el cementerio, hermanos, y vi otro letrero que decía, como tú eres, yo fui. Gracias, hermano. Como tú eres, yo fui. Y como soy, tú serás. No ofendas a Dios, que muy cerca estás de estar aquí, en el cementerio. Entonces, cuando este joven, hermanos, entendió todos estos refranes, entendió todo esto que Dios le estaba hablando, entonces él empezó a empacar sus cosas, hermanos. Como que él decía, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Viendo todo esto, pero ¿yo qué hago con mi vida? Entonces él era un estudiante y empezó a empacar sus cosas en una mochilita chiquita. Empezó a empacar sus cosas que él tenía, pero dejaba un huequito en una orillita. Y empezó a empacar. Y sus compañeros le decían, oye, estás metiendo todo bien, bien, bien compactado, bien apachurradito. Pero ¿por qué dejas este huequito? Tienes que meterle cosas ahí. Y él dijo, sí, voy a meterle cosas aquí. Dice, en este huequito que estoy dejando, dice, aquí voy a poner el espejo, el martillo, la espada, la linterna y una brújula. Le dijeron, ¿y cómo va a caber eso? Oye, eso no cabe allí en ese huequito. Dice, allí voy a meter la Biblia. Porque la Biblia nos dice que la Biblia es el espejo en Santiago 1:23. La Biblia es el espejo. La Biblia es el martillo en Jeremías 23:29. Como martillo dice que quebranto la piedra. La Biblia dice que la Biblia es la espada, Efesios 6:17. La Biblia es la linterna, Mateo 6:22. Y es la brújula también para llevarnos al cielo. Es la Biblia. Por eso es importante leerla, hermanos. No nomás venir a la iglesia, sino es leerla constantemente leerla, ¿verdad? No se les olvide, hermanos, que un día vamos a pasar de este mundo al otro, dependiendo de usted dónde quiera ir, porque la decisión es suya, pero yo creo que usted ha tomado la mejor decisión, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Levanten la mano, los que todos. Entonces, aquí sabemos que vamos con el Señor. Yo sé que conocen, de hecho, yo al venir aquí yo reconozco que esta iglesia es una iglesia soberana. Han tenido muchas predicaciones, muchos estudios y todo eso. Aquí es donde yo siento que es una iglesia que ha sido una iglesia, una iglesia madre. Aquí han nacido muchos hijos para el Señor. Pero quisiera volver, hermanos, nada más a traer este recordatorio. En el libro de Isaías, hermanos, y yo creo que todos conocen los pasajes que voy a estar mencionando, pero quiero recargarles una vez más, hermanos. Tal vez algunos no sepan realmente cómo fue el Señor crucificado. Pero en Isaías 53 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces quiero hablar, hermanos, del siervo o llamado Jesús, del siervo sufriente. Pero yo quiero hablar de la cruz, hermanos. Yo quiero hablar de la cruz. Dice la Biblia, hermanos, o dicen los escritores, hermanos, y en las concordancias, y bueno, tanto el libro que hay, muy bueno, los primeros que usaron la crucifixión, hermanos, fueron los persas.
Fueron los primeros que usaron la crucifixión, los persas. Hoy, hermanos, es Irán. Son los que todavía usan la crucifixión. Alejandro el Grande y sus generales llevaron esta práctica a Egipto y a Cartago, hermanos. Se fue extendiendo. Cuando llegó a oídos de los romanos, hermanos, aprendieron esta técnica, hermanos, de los cartagineses. Pero los romanos, hermanos, expandieron más los dolores del preso. Los romanos aprendieron esta técnica con una grande eficacia, destreza en la ejecución de las víctimas crucificadas. Ellos aumentaron el dolor de las personas que iban a ser crucificadas, hermanos. Los golpeaban tanto que ellos tenían cuidado de que no murieran en la golpiza que les ponían para poderlos llevarlos a la crucifixión. Algunos historiadores romanos, como Tasio y Cirón, escribieron sobre el tema. La liturgia antigua describe varias modificaciones. La pieza particular de la cruz, el llamado estípite, podría tener una pieza o patíbulo de 70 a 90 centímetros en la parte superior, lo que es el palo horizontal. O sea, hermanos, lo que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo conocemos porque lo vimos en los templos donde íbamos mucho antes, hace tiempo atrás, hermanos, veíamos a Jesucristo, siempre veíamos que Él llevaba la cruz, pero en realidad, hermanos, Él no llevó la cruz, Él llevó el patíbulo. El palo principal ya estaba allá donde lo iban a crucificar. Él llevó el palo que medía de 70 a 90 centímetros, pero pesado ese palo, hermanos. El palo principal ya estaba allá, hermanos. Jesús no pudo haber llevado toda la cruz completa, hermanos. No la pudo haber llevado, les voy a explicar por qué razón. Nosotros, hermanos, tenemos la cruz que le llamamos Lorena, que es la cruz completa, y la cruz Lorena, la cruz completa, que supuestamente llevaba Jesús. Los historiadores, hermano, los historiadores dicen que el estípite, la pieza principal, estaba ya allá donde lo crucificamos, donde lo crucificaron. Al hombre lo obligaban a llevar el patíbulo, lo que es horizontal, la pieza horizontal para completar la cruz o una T, ya cuando estaba ya la persona. Entonces ahí completaba la cruz. Ahora, esa pieza que llevaba al que iba a ser crucificado, pesaba, hermano, es que no sé cuántos son, pesaba de 110 libras, no sé cuántos son en kilos, hermano. Pesaba 110 a 120 libras solamente el palo horizontal o el patíbulo. El estípite ya estaba allá. Los primeros pintores, hermanos, de la Edad Media, sin ninguna prueba o historia, hicieron y pintaron el cuadro llevando a la cruz completa. Los primeros historiadores, los que pintaron el cuadro, no indagaron mucho, hermanos. Simplemente se les ocurrió decir, hay que decir que lo llevaban a la cruz completa, pero no fue así. Ellos no indagaron bien cómo estuvo el asunto, simplemente lo pusieron. Por eso dicen los historiadores, hermanos, muchos escritores cometieron la equivocación enseñando que los clavos, y esta es otra cosa, hermano, muchos escritores cometieron la equivocación enseñando que los clavos entraron en la palma de las manos. Los relatos históricos, hermanos, y romanos muestran que los clavos eran puestos en las muñecas, hermanos. Ponga aquí su mano. Y usted se da cuenta que aquí hay dos huesos, aquí hay dos huesos. Siempre hemos creído que a Jesús le pusieron los huesos en sus manos aquí, y no es cierto. La Escritura dice que a Jesús nunca le quebraron sus huesos. Si le hayan puesto los clavos aquí, hayan quebrado los huesos, estando también el crucificado. Por lo tanto, los romanos, como tenían mucha práctica, hermanos, le pusieron los clavos aquí, hermanos, en medio de estos dos huesos, sin quebrarle ningún hueso.
para que cuando estuviera sostenido, el hueso sostenía a nuestro Señor. Aquí, hermanos. Allí le pusieron a él los clavos, hermanos. Le pusieron los clavos que eran puestos en las muñecas y no en las palmas de las manos, debido al peso del cuerpo suspendido en la cruz. Usted puede tener idea, hermanos, usted puede tener una idea del sufrimiento de Jesús, hermanos, al estar en la cruz del Calvario. Usted puede tener esa idea, hermanos, cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación a nosotros, hermanos. Su dolor fue muy inmenso. Es más, hermanos, se dicen, hermanos, que Jesús fue tan dolido en quebranto y en golpe, que no ha habido una persona que haya pasado tanto golpe como él, hermanos. Vamos a ir escudriñando esto, hermanos. Okay. Por eso es que en Juan 20:27, cuando se le aparece a Tomás, y se acuerdan ustedes que Tomás había dicho, hasta que no vea yo a nuestro Señor y le meta mi dedo, ¿verdad?, en su mano y mi mano en su costado. 8 días después se apareció el Señor y no dijo ninguna palabra, se fue derechito a él, ¿verdad? Y le dijo, Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Fue derechito a él. Por eso, hermanos, cada palabra que nosotros decimos, hermanos, el Señor la conoce. Toda palabra que nosotros hablamos, el Señor ya la conoce. Pues vino directamente a él. Para los romanos, hermanos, para los romanos, las muñecas eran parte de las manos. En latín, hermanos, fíjense bien, en latín, ustedes saben que a Jesús lo obligaron a llevar el patíbulo o la pieza esta, pero también le pusieron una placa para que también la llevara la placa. Y ya estando crucificado le clavaban la placa arriba. Pero la placa decía, hermanos, y estaba escrita en qué, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes en qué estaba escrita? ¿En qué lenguaje estaba escrita mande? Muy bien. En griego, en hebreo y en latín, hermanos. Estaba escrita esa placa. Jesús, ¿verdad?, Rey de los judíos. Eso era para burlarse de él. Por eso hicieron esa placa. Porque él se decía ser el rey de los judíos. Y no se decía, él era el rey de los judíos. Pero los romanos escribieron esa placa para burlarse de él. Jesús, el rey de los judíos, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, hoy en día, si crucificaran al Señor, hermanos, hoy sería en inglés, español y en francés, que son los lenguajes que más se usa hoy en día. Hoy en día, hermanos, fuera esa placa escrita. La crucifixión de Jesús, hermanos, fue lo más extraordinario que haya pasado y que el Señor haya hecho por nosotros, hermanos, la crucifixión de Jesús. Y fíjense bien, hermanos, el día 10 de octubre, hermanos, el día 10 de octubre, quiero que vaya abriendo su Biblia en el libro de Éxodo, hermanos. El día 10 de octubre es el día de Yom Kippur, que quiere decir día de la expiación. Todos los días 10 de octubre, hermanos, se celebra el día de la expiación, donde el sacerdote entraba una sola vez al año, el 10 de octubre, para hacer sacrificios del pueblo, por él mismo y por toda la gente, el día 10 de octubre. Y quiero que abra su Biblia, hermanos, ¿a qué se refiere el día 10 de octubre? Cuando salió el pueblo de Egipto, cuando iba a salir, acuérdense que fueron las plagas, y en la última plaga, hermanos, fue el Señor que les dijo, tomen un becerro, tomen un carnero, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, en Éxodo capítulo 12, aquí voy a explicar un poco de esto. Éxodo capítulo 12, con el verso 3. Aleluya. El verso 3
dice la Biblia en el verso 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de octubre, en el día 10 de este mes, que era en octubre, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, fíjese bien el verso 3, hermanos. Hablará a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, vamos a ver el verso 6. El verso 6 dice así, y lo guardaréis hasta el día, ¿qué, hermanos? 14, del día 10 al mes 14, vas a guardarlo, tomen un carnero cada uno, cada familia y guárdenlo. Lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este animalito, hermanos, lo tomaron, lo metieron en sus casas y no le dieron de comer. Desde el día 10 hasta el día 14, este animalito no comió nada. Pero tenía que ser un animalito, hermanos, sin defecto, sin mancha y de 1 año. Por mucho tiempo hemos leído esto, que fue cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, ¿verdad? Que fue la última plaga. Pero hermanos, resulta, hermanos, leyendo bien la Escritura, todo lo que ha pasado o lo que pasó en el Viejo Testamento, a hoy en día se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Todo. Ese representa a Jesús, hermanos. El Cordero es Jesús. Sin mancha, sin defecto, de 1 año, la edad perfecta era la de Jesús de 30 años. Él es el Cordero hoy en día, hermanos. Jesús cuando entró a Jerusalén, el día martes, hermanos, Él entró en ayuno. Martes, miércoles, jueves, Él estuvo ayunando. La Biblia dice que tuvo la Santa Cena, cuando se celebra la Santa Cena, pero es el día 10 de octubre. El día de Yom Kippur. Se celebraba y se sigue celebrando esta. Eso se sigue celebrando hasta el día de hoy. Todos los israelitas se juntan y hacen esa celebración. Ahora, cuando el Señor Jesucristo tomó la Santa Cena, hermanos, que no había comido desde el martes, miércoles y jueves, porque Él estaba representando esto, hermanos. Él tomó la Santa Cena, pero fue sin levadura. Me doy a entender, hermanos. Fue una comida que no tenía sabor, hermanos. No tenía ningún sabor. Él comió la cena con los apóstoles, con sus discípulos, y Él les dijo, comed, porque este es mi cuerpo. Él ya les estaba diciendo, coman, porque este es mi cuerpo. Tomad, porque la sangre iba a ser derramada. Tomad, porque esta es mi sangre. No se estaban dando cuenta, hermanos, que Jesús estaba hablando del Yom Kippur, del Viejo Testamento. No se daban cuenta de eso, hermanos. No se daban cuenta de eso. Ellos comieron, ellos tomaron y después salieron al monte Sinaí, ¿verdad que sí? Salieron al monte Sinaí después de eso. Jesús tomó esa cena, pero no fue una cena gustosa, pero tenía que comerla con ellos. O sea, Él era el Cordero, hermanos, sin saber ellos lo que le iba a acontecer al día siguiente, hermanos. Al día siguiente. Entonces, en Éxodo 12, hermanos, cuando ese animalito está, hermanos, sin comer, del día 10 al día 14, hermanos, cuando sacrifican a esos animalitos, hermanos, y luego Dios les dice, tomen hisopo y pónganle en los marcos de las puertas y también en los postes de las puertas, para cuando venga mi ángel y vea la sangre, pase de lejos. Pues ahora tenemos lo mismo, hermanos. Por haber recibido a nuestro Señor como Salvador, su sangre está en nosotros, hermanos. Ya el diablo no nos puede tocar, hermanos. No nos puede tocar a menos de que usted le dé permiso.
Pero ya la sangre de Cristo, Él ya la puso en usted y en mí. Él es el Cordero, hermanos. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Por eso es que, hermanos, desde el martes hasta el jueves, Jesús no comió nada, hermanos. Y menos el viernes, cuando lo golpearon y tanta cosa. Él estaba en ayuno, hermanos. Cuando Él murió en ayuno, hermanos. Y por eso es que ese es el Cordero para nosotros. Pero, qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es esto. La ofrenda fue echada adentro, pero el sacrificio fue afuera, hermanos. La ofrenda fue echada adentro, hermanos, pero el sacrificio fue afuera. Pero 20 horas después, 20 horas antes de que el Señor fuera crucificado, hermanos, 20 horas antes, Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan y van a ir viendo un hombre por allá que lleva un cántaro de agua. Vayan y búsquenlo y cuando lo encuentren, díganle, ¿dónde hemos de tomar la cena? Él les dirá, ¿en dónde? Les va a llevar a un aposento. Y este hombre no sabía nada, pero encontraron al hombre que llevaba un cántaro. Y es muy raro, el hombre no llevaba cántaros de agua, hermano. La que llevaba los cántaros era la mujer, ¿verdad? Pero así como el Señor les dijo, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, pregúntele, ¿dónde mi maestro ha de pasar la cena? Él les va a enseñar en dónde. Ese hombre representa al Espíritu Santo, hermanos. Él le dijo en dónde iban a hacer la Santa Cena. Así como el Señor se los dijo, así fue, hermanos. Allí pasaron la última cena de nuestro Señor. Hermanos, allí empieza la pasión, hermanos. La pasión de Cristo estaba empezando en ese día, hermanos. La crucifixión, hermanos, estaba en proceso, pero los apóstoles no lo sabían, hermanos. Pero ya estaba en proceso la crucifixión de nuestro Señor. Nuestro Señor vino, hermanos, para cumplir la Escritura. No había otra salida, hermanos. No había otro remedio. Jesús vino para cumplir exactamente la Escritura, hermanos. Pero los apóstoles no se daban cuenta. Cuando tomó la Santa Cena, hermanos, unos dicen que fue el jueves, otros dicen que fue el miércoles. Yo creo que fue el jueves, porque el jueves fue crucificado. Yo creo que fue eso, pero bueno, así dicen. Pero él dejó claro, coman y beban, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y en Mateo 26:30 dice la Escritura, después de la cena salió al monte de los olivos, al Getsemaní. Hermanos, el monte de los olivos, ahí Jesús iba mucho a orar, estaba al pie de donde lo crucificaron. Allí iba Jesús mucho. Pero mire lo que representa el monte de los olivos. Estaba en el Getsemaní. En ese monte, o en ese lugar de Getsemaní, donde Jesús pasaba mucha oración, allí había un molino, hermanos. Allí había un molino. En ese huerto había un molino, donde ese molino, hermanos, era una piedra muy grande, hermanos, y allí iba la gente, hermanos, a moler sus semillas, las cosechas. Ahí le pagaban al dueño para que molieran esa cosecha, los granos. Ahí los molían en ese lugar y la gente pagaba una cantidad de dinero para que fueran molidos. Pagaba dinero. Ahí llevaban sus cosechas, le pagaban a la persona y ahí molían. Qué casualidad, no casualidad, pero qué revelación tiene esto del molino, hermanos. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahora dice, molido, hermanos. Ahí está el punto hermanos. En el Getsemaní donde él iba a orar, allí estaba ese molino, hermanos. Y en Isaías, hermanos, 800 años antes de que eso pasara, hermanos, dice la Escritura, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, hermanos. Nuestro Señor fue así, molido, hermanos. Molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos.
Pero Él tuvo que ser molido, hermanos, para podernos dar vida a nosotros. El monte Getsemaní, hermanos, ahí estaba ese molido o ese molino. Oh, hermanos, qué grandeza de nuestro Señor, hermanos. Qué grandeza. La Biblia dice, hermanos, que en una ocasión, ¿cómo es posible que en una ocasión, en ese monte de Getsemaní, hermanos, Jesús fue a orar, hermanos? Allá en Lucas 22 y el verso 44. Jesús fue a orar, hermanos, y mientras oraba, hermanos, su angustia era tan pesada, tan grande, hermanos. La carga de usted y de mí estaban sobre de él. Y dice la Biblia que cuando él, hermanos, se hincaba para orar y pedirle a Dios, dice que sudó sangre. ¿Cómo es posible que sudara sangre nuestro Señor en la tarde, como a esta hora, hermanos, cuando en ese tiempo es frío? Ahorita en ese tiempo, hermanos, de octubre, es bien frío. ¿Cómo es posible que él sudaba sangre? Pues, hermanos, los historiadores y los médicos dicen que sí es posible. Que sí es posible que una persona pueda sudar sangre porque está en extrema angustia y en extremo dolor. Eso es posible que pase, porque las venas, hermanos, de tanto angustia, de la carga que él iba a pasar por todos nosotros, las venas se revientan por dentro, hermanos. Y los capilares, hermanos, se revientan y se abren, y por eso él sudaba sangre, porque las venas por dentro se le reventaron, hermanos, y eso es que él sudó sangre en ese día, hermanos, por la angustia y el dolor que iba a pasar por cada uno de nosotros, hermanos. Él ya nos había visto a nosotros en esos momentos. Su angustia era para nosotros también hoy en día, hermanos. Pero él tenía que pagar eso, hermanos. Él tenía que llevar todo eso por nosotros, hermanos. Cuando el Señor vuelve a ir a Getsemaní, hermanos, con todos los apóstoles. Allí, hermanos, vino Judas, ¿verdad? Y Judas venía con un montón de gente. Una gran turba, hermanos, de gente que venía a Judas para entregarlo. Ahí venían militares, políticos, sacerdotes, ministros de la ley, gente que él había sanado, hermanos, venía con ellos, con esa turba, hermanos, gente que había comido de lo que el Señor había hecho milagros. Ahí venían en esa tumba, hermanos, en esa gran turba. Y Judas le da un beso y le dice: maestro. ¿Por qué no lo dijo Señor? Le dijo maestro delante de la turba. Cuando le dijeron: ¿eres tú Jesús? Él dijo: yo soy. Y toda la turba cayó, hermanos. Cayó. Judas fue y le dio un beso, hermanos. Con un beso entregó al Señor. Él no le pudo decir Señor, le dijo maestro, cuando era el Señor. Porque solamente para decirle Señor, te alabamos, eso solamente es inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Él le dijo maestro, no le dijo Señor. No le dijo Señor. Lo estaba entregando, hermanos, con un beso. Lo entregó al Señor. Por miserables 30 monedas, hermanos, de plata. Lo entregó a nuestro Salvador. Y la Biblia dice, hermanos, en Mateo 26, 31, después de que eso pasó, hermanos, cuando entregan a nuestro Señor, hermanos, y la multitud se agolpea para con él, para llevárselo. Dice Mateo 26, 31, heriría el pastor y las ovejas serán dispersas. Ahí se quedó solo. Aún del más cercano de él, que él dijo: Señor, yo estoy contigo, yo te voy a defender, Señor. Ahí también corrió, hermanos. El valiente, ahí corrió también. Pero de lejos lo seguía. ¿Verdad que sí? Él lo seguía de lejos. ¿Cuánta gente hay que siga a nuestro Señor de lejos, hermanos? ¿Cuánta gente hay que ya conoce de nuestro Señor, pero lo siguen de lejos? Muchísima gente, hermanos. Mucha gente que conocen a Dios, pero de lejecitos.
Y por eso es cuando el Señor ve a Pedro allá, se le quedó viendo. Y este hombre nomás agachaba la cabeza. Le dije que hoy iba a cantar el gallo 3 veces. Ahí. Yo me pregunto, hermanos, yo me pregunto esta pregunta aquí. Aquí mucha gente ha recibido el Señor, hermanos. No sé si los domingos se llene realmente todo aquí, pero hay mucha gente que ha conocido aquí al Señor. Muchos ya siguen al Señor de lejos, como que se están apartando del Señor, de lejos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que cuando toman a nuestro Señor en la noche y lo llevan, hermanos, ante el sumo sacerdote, le interrogaban. Mientras el sumo sacerdote estaba interrogando al Señor, el Sanedrín, hermanos, también el Sanedrín, estaban tomando un veredicto a ver qué hacían con el Señor. El Sanedrín, hermanos, era como el Senado. El Sanedrín tenía 72 miembros, hermanos. Estaban ellos platicando, ¿qué vamos a hacer con él, Sanedrín? Ahí estaba nuestro Señor parado en el frío, mientras la gente de allá se calentaba, hermanos, dice la Biblia, se calentaban en la leña, pero él estaba allí parado en el frío, mientras el Sanedrín, que era 72 personas o miembros, ahí estaban para ver qué iban a hacer con él, hermanos. Y cuando resuelven, hermanos, que lo iban a crucificar, cada uno, hermanos, que eran 72 personas del Sanedrín, tenían que pegarle uno por uno, después de que decretaron que lo iban a crucificar, uno por uno, esa era ley de ellos, uno por uno tenía que pegarle y escupirle, un golpe. Pero nuestro Señor estaba quieto, amarrado tal vez, y le daban un puñetazo y le escupían la cara. Venía otro y le daba otro puñetazo y le escupía 72 golpes recibió el Señor. Más aparte dice la Biblia que le arrancaba también su arma en ese momento, hermanos. Entonces, si recibió 72 golpes del Sanedrín, hermanos, ¿cómo usted cree que se le puso su cara? Con 72 golpes del Sanedrín. Usted sabe que cuando uno lo golpea a una persona se le hincha la cara. Pues él recibió 72 golpes de cerquitas. Le arrancaban la barba y lo escupían. Estoy casi yo seguro, hermanos, con 72 golpes que le quebraron sus dientes. No los huesos, pero sí le quebraron sus dientes de tanto golpe, hermanos. Señor fue irreconocible cuando fue a la cruz del Calvario. Irreconocible, hermanos. Por eso nos dice la Escritura, hermanos, en Isaías 52, 14, fue desfigurado de los hombres su parecer, hermanos. Entonces no se conocía. Su rostro estaba completamente desfigurado. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, hermanos. Por tanto golpe, hermanos, su rostro no se conocía. Creo yo, hermanos, que aparte de su nariz, la sangre corría por su nariz, su boca, sus oídos, porque también sale por los oídos, hermano. Yo estoy bien seguro, si un solo golpe a veces le tumba el diente a una persona, 72 golpes, hermanos, bastante. Su rostro fue desfigurado completamente, nada más en esos golpes. Fue desfigurado de los hombres, su parecer, y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Su calvario, hermanos, estaba completamente, hermanos, ahí firme, hermanos. Lo llevaron después de que lo golpearon, hermanos, al tribunal de Herodes.
Acuérdense, Jesús no había comido nada por 3 días. Con tanto golpe, hermanos, y todavía lo llevan ante Herodes, hermanos. Yo creo que ya lo llevaban cargado, hermanos, de tanto golpe, tanta hinchazón. Yo creo, hermanos, que sus ojos ya no los podía abrir, o si los abriera apenas muy poquito, hermanos. Yo creo que lo llevaron casi arrastrando ante Herodes. Y Herodes, hermanos, para burlarse de él, hermanos, le pone el manto azul que nosotros sabemos. Él le puso un manto azul. Y ese manto nada más era para los reyes, para los grandes políticos. Y cuando le pone el manto, hermanos, él dice, he aquí a vuestro rey, burlándose de nuestro Señor. He aquí a vuestro rey. Y la gente, hermanos, gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. La gente que había visto los milagros del Señor le gritaban, crucifíquenle. Allí, hermanos, le pusieron la corona de espinas. Ahora, en la corona de espinas, hermanos, nomás vemos que eran 2, 3 cuerditas aquí, hermanos. Esa no fue su corona, hermanos. En ese tiempo, en Israel, y todavía, se dan unas grandes espinas, hermanos. Así de grandes, hermanos. Y son fáciles de hacerlas, ¿cómo se llama? Dibujos, no dibujos, sino moldearlas. Esas agujas o espinas estaban así de grandes, hermano. Ahora, le hicieron como una cachucha, no nada más una tirita aquí, no, hermanos, no. Fue como una cachucha, chiquita, chiquita. Porque cuando le pegaban con la vara, hermanos, era para meterle la corona en su cabeza a golpes, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, en Isaías 50 y en el verso 6, hermanos, o es más, antes de eso, esa corona que le pusieron a nuestro Señor era muy angosta, hermanos. Y le dieron el privilegio, hermanos, a los herodianos, en un partido político, hermanos, para que le pegaran con una vara, hermanos. Los herodianos fueron los que le metieron eso en su cabeza. Le pegaban en una vara, con una vara, hermanos, en la cabeza, para meterle esa corona, hermanos, forzadamente, hermanos. Y yo creo, hermanos, sinceramente, hermanos, que nuestro Señor, hermanos, o el Espíritu Santo, le quebró las espinas para que no penetraran, hermanos, en el cráneo. De otra manera, hermanos, nuestro Señor haya muerto allí, hermanos. Y ese no era el propósito del Señor morir allí. Lo ataron allí, hermanos, en Isaías 50 y el verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meceaban la barba. No escondí mi rostro. Cuando lo crucificaron, cuando le pusieron para que le pegaran, hermanos, con el látigo, los judíos castigaban a la persona que iba a ser crucificada, hermanos, con 39 latigazos. Pero resulta que los judíos no fueron los que le pegaron, fueron los romanos. Y los romanos no tenían límite, hermanos. El látigo que usaron los romanos, hermanos, por lo menos tenían 3 puntas en el látigo, hermanos, y tenían un gancho. Y cada latigazo, eran muy expertos, no daban un latigazo donde sea, ellos iban marcando cada latigazo, hermanos. Cuando entraba ese latigazo y lo rasgaban, hermanos, le salían pedazos de carne a nuestro Señor, la espalda, el pecho, los brazos, hermanos, todo. Entonces, si fueran 39 latigazos según los judíos, pero los romanos no tenían límite, le pegaron 39 veces, pero tenían tres puntas. ¿Cuántos latigazos fueron? 117. 117, hermanos. Le pegaron en su espalda, hermanos, en todo su cuerpo, hasta el pie. Y luego lo voltearon y le pegaban en el pecho, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, hermanos, Salmos 129 y el verso 3, sobre mis espaldas araron los aradores. Sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos, hermanos. Por eso es que cuando nuestro Señor, hermanos, lo iban a crucificar,
no tenía ningún parecer. Isaías 53:2 dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo. Por tanto golpe, hermanos, sus espaldas, hermanos, la carne de sus espaldas caían en las rodillas o en las piernas, y de sus piernas caían a los pies, tanto pedazo de sangre. Cuando él llevaba, hermanos, esa pieza, hermanos, él ya no podía más. Por eso se caía. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando él caía y lo volvían a levantar al golpes, hermanos, y él apenas alcanzaba a ver, porque tenía que caminar 2 kilómetros, hermano. Yo creo que él nos veía a nosotros, hermano, también. Con los ojos de la eternidad nos estaba viendo a nosotros también, hermanos. Para darnos esta preciosa salvación, sin que nosotros tengamos que pagar nada, hermanos. Nada. La salvación para nosotros es muy gratis, hermano. Es gratuita. Él ya pagó el sacrificio por nosotros, hermano. Simplemente para decir, Señor, perdone mis pecados. Porque Él ya los pagó ahí en la cruz del Calvario. Él ya lo pagó. Y yo vuelvo a decir, lo he dicho por muchos años, yo no entiendo por qué tanta gente le da la espalda a Dios, hermano. Yo no puedo entender eso. No puedo entender por qué tanta gente le da la espalda a Dios. Y seguramente aquí hay gente que le ha dado la espalda a Dios. Estoy bien seguro. Porque hay gente que debería estar aquí hoy jueves y no lo están. Le dan la espalda a Dios. Pero nosotros, si tuviéramos que pagar un sacrificio, hermanos, cuando la salvación es tan fácil ahorita, vendrán tiempos muy difíciles. Pero nuestro Señor dice, ya la pagó. Póngase de pie, hermanos. Se me hizo tarde para acabar lo demás. Póngase de pie. Bendito Señor, gracias Señor. Yo quisiera que usted, hermanos, hermanas, aquí estamos.